El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús atravesó el lago en la barca, pero en la orilla otra muchedumbre volvió a juntarse en torno a él. Llegó entonces uno de los dirigentes de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y cuando vio a Jesús se postró a sus pies. Le rogaba: mi hija está agonizando, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con Jairo en medio de un gentío que lo apretaba. Se encontraba allí una mujer que padecía desde hacía 12 años un derrame de sangre. Había sufrido mucho en manos de varios médicos y gastado en ellos todo lo que tenía sin ningún resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás, se acercó por detrás en medio de la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar aunque sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero también Jesús se dio cuenta del poder que había salido de él. Y dándose vuelta preguntó: ¿quién me tocó el manto? Sus discípulos le contestaron: cuando ves a esa gente que te aprieta, ¿cómo puedes preguntar quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién era aquella que lo tocó. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo ocurrido, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús todavía estaba hablando cuando se acercaron algunos de la casa del dirigente de la sinagoga, diciendo: tu hija ya murió, ¿para qué molestas ahora al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al dirigente: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del dirigente, había una gran bulla. Unos gritaban, otros lloraban. Jesús dijo: ¿por qué esta bulla? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaron de él, pero Jesús los hizo salir a todos y llegó donde estaba la niña, acompañado por el padre, la madre y los que venían con él. Tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cum, que quiere decir: niña, a ti te lo digo, levántate. Y ella se levantó al instante y empezó a corretear, pues tenía unos 12 años. Había que ver el estupor que esto produjo. Pero Jesús le ordenó severamente que no lo contaran a nadie y además mandó que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén.
hermoso el Evangelio, con un montón de escenas muy lindas. Dice que a Jesús lo perseguía una multitud. Dice que a Jesús lo perseguía toda una gran muchedumbre. Y que esa muchedumbre tenía distintas necesidades y quería verlo, probablemente la misma necesidad que estos dos milagros que se realizan, dos grandes milagros. Uno es la sanación de una mujer que tenía una gran hemorragia, una enorme hemorragia, y otro la sanación nada menos que de la hija de Jairo, que Jairo era un dirigente de la sinagoga, o sea, era un personaje importante, no era cualquiera, pero sin embargo el hecho de que Jesús les haya prestado atención no tiene que ver con el hecho de que Jairo, del rango social que tenían, porque si vamos al caso, la mujer no tenía el mismo rango que tenía Jairo. ¿Por qué Jesús le hace caso sabiendo que hay una multitud, que los sigue? ¿Por qué Jesús le hace caso solamente a estos dos? En el medio de toda esa multitud que Jesús tenía que atender, primero llega, como dice Jairo, el dirigente de la sinagoga. Y segundo, diciendo, mi hija está agonizando, o sea, que él estaba diciendo que su hija estaba por morir, y le pide con una total fe, con una total humildad, que vaya y la sane. Al mismo tiempo viene una mujer, una hemorroísa. Viene una mujer, una hemorroísa, una mujer que tenía unas hemorragias internas, y cuenta el Evangelio que esta mujer había gastado en médicos todo lo que tenía, todo su dinero gastado en médicos. O sea, que no le quedaba nada. Que todo el dinero que tenía lo había gastado en médicos. Era una mujer, imagínense, hemorragias internas, era una mujer que tenía derrames de sangre, que se estaba desangrando. Los dos, tanto Jairo como la mujer hemorroísa, tenían algo en común. Tenían varias cosas en común. Una de las primeras cosas, me parece que no está bien, no, ahí está, no. Una de las primeras cosas que tenían en común era la humildad con la que se acercan a Jesús. Una gran humildad. Qué importante es reconocer que Jesús es el que puede con todo en nuestras vidas. Es el que puede, qué importante poder humillarse en el buen sentido de la palabra, sabiendo que Jesús es nuestro máximo bien, que Jesús es nuestra gran necesidad.
Otra era, obviamente, que Jesús era la única esperanza que tenían. Jairo era dirigente de la sinagoga, o sea, tenía un altísimo cargo. No cualquiera era dirigente de la sinagoga, y aún así tenía la humildad de arrodillarse frente a Jesús y reconocerlo como maestro. Y esta mujer dice, había probado todos los médicos y no le habían solucionado nada, y había gastado todo su dinero. Ni el dinero gastado en médicos, ni el alto cargo de jefe de la sinagoga de Jairo le habían servido, ni a Jairo, no le había servido a Jairo para salvar a su hija, no le había salvado a la mujer para tocar, para curar sus derrames de sangre. Jairo fue humilde, o sea, se habían despojado de todo. Y otra cosa que tenían, tanto Jairo como la mujer de los derrames de sangre, otra cosa que tenían era una enorme fe. Tanto Jairo como la mujer que tenía los derrames, tenían una profunda fe, sin ninguna duda de que Jesús era quien los iba a sanar. Humildad y fe. Las dos cosas que caracterizaban tanto a Jairo como a la mujer de los derrames. Y dice que la mujer de los derrames, apenas totalmente convencida, totalmente llena de humildad, totalmente llena de fe, tocó el manto de Jesús. Y con solamente tocar el manto de Jesús quedó sanada, porque dice el mismo Evangelio que una gran fuerza, que una gran energía manaba de él. O sea, lo mismo va a decir en los Hechos de los Apóstoles de San Pedro, que San Pedro pasaba y con la misma sombra el Señor sanaba a través de él. O sea, era tanta la fe que simplemente lo tocó y se le curaron las hemorragias de tantos años. Era tanta la fe de esa mujer y era tanta la humildad de Jairo que él estaba convencido, él estaba seguro. Era tanta la humildad y la fe de Jairo que él estaba seguro, de que Jesús iba a sanar a su hija. Tenía una profunda convicción. Ahora bien, la fe de Jairo y la humildad, fe y humildad. Esto era lo que tenían, dos cualidades que tenían los dos que fueron sanados y que, por supuesto, si nosotros queremos ser tocados por Jesús, también la necesitamos. Ahora, ¿en qué consistía esa humildad? ¿En qué consistía esa humildad? Porque antes de analizar la reacción de Jesús, veamos la actitud, sigamos viendo la actitud de estos dos que lo solicitaron.
Jairo, a pesar de ser el dirigente de la sinagoga, se dio cuenta que ser el jefe de la sinagoga, de tener un alto cargo, incluso religioso, no le iba a devolver la salud de su hija. No le iba a devolver la salud de su hija. Y la mujer se desahució de todos los médicos que había pagado, de todos los gastos que habían ido. Probablemente no solamente haya ido a médicos, probablemente también haya ido a algún curandero, a algún mano santa. La mujer y Jairo recurrieron a Jesús cuando Jesús era lo único que les quedaba. La mujer y Jairo recurrieron a Jesús cuando Jesús era lo único que les quedaba. Y con esto no estoy diciendo que no hay que ir al médico, Ojo, de ninguna manera, yo nunca voy a decir eso. Por favor, de ninguna manera no lo voy a decir nunca. Siempre hay que ir al médico. Pero acá no estamos hablando de médicos. Acá no estamos hablando de que no haya que confiar en medios humanos para la sanación. Acá estamos hablando de otra cosa. Porque también, y acá estamos hablando de cuando, porque por ahí los que seguimos estas corrientes carismáticas, o los que creemos en la taumaturgia. Taumaturgia es el nombre técnico, digamos, del carisma de sanación. Por ahí los que escuchan este evangelio pensarán que el énfasis es la curación, que Jesús tiene que ver con la curación de la mujer y de Coso y de la hija de Jairo. Y en realidad lo que tiene que ver es tanto Jairo como la mujer se acercaron a Jesús cuando ya no les quedaba otra, cuando ya se habían despojado de todo lo otro. Y cuando hablamos de despojar de todos los otros, no estamos hablando de no solamente de probé todo y Jesús es mi último recurso, sino que estamos hablando de algo llamado desapego. En algunas tradiciones le llaman desapego, y en la tradición cristiana es lo que se llama pobreza espiritual, pobreza interior, que no es no tener bienes materiales, ¿sí?, sino que muchas veces nuestro corazón y nuestra alma está llena de un montón de cosas. Convertimos nuestra alma en un depósito de cosas. Yo no sé si alguna vez escucharon hablar de ciertos trastornos de impulsos psicológicos, de gente que compra compulsivamente y hasta acumula cosas. Por ejemplo, son gente que está terriblemente endeudada, tiene 5, 6 o 7 tarjetas de crédito, y estamos hablando de gente que no tiene un sueldo más alto que el que podamos cobrar nosotros, o que tiene la casa llena de cosas que no se puede pasar de cosas que tienen, algunas sin usar o sin estrenar, y que obviamente es una patología, es una enfermedad psicológica que puede producir hasta la ruina de las personas. A veces con nuestra alma hacemos esas cosas.
a veces a veces con nuestra alma hacemos esas cosas. La convertimos en un sótano, las convertimos en un sótano lleno de porquerías que no usamos, que no nos sirven, pero que las usamos para llenar las cosas. Entonces ahí cuando empezamos a idolatrar a personas, cuando empezamos a idolatrar a las cosas, cuando creemos que la felicidad está en un plasma, en un celular, en una computadora, cuando pensamos que la felicidad está en un auto nuevo. Ahora he visto que se usan mucho los termos Stanley, unos termos muy buenos para tomar mate, pero así como hay gente que presumía el auto, la moto o el celular, presume el termo. El agua, son bárbaros para conservar el agua, pero son más caros los termos que la hierba y el agua. O sea, queremos llenar, ojo, no estoy diciendo que ninguna de que las cosas sean malas en sí, o la necesidad compulsiva con esto de las redes sociales, que a mí también me encantan, no voy a negarlo, también me gustan muchísimo. Pero esta cosa de todo el tiempo tener que andar sacándole fotos a todo o armando videos de todo, al punto que hay gente, ponele que viaja más para sacar fotos que para apreciar cosas. O sea, y a veces empezamos, y ninguna de esas cosas es mala en sí, ninguna de esas cosas es mala en sí. Sino que empezamos, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo que no nos hace bien? Cuando queremos empezar, cuando queremos, lo malo es cuando queremos que esas cosas, cuando queremos que las cosas o las personas, ¿sí? O las personas, porque no tiene que ver con las cosas o con las personas, tiene que ver con la actitud que tenemos frente a las cosas. El tema es cuando las cosas o las personas las metemos en nuestro corazón como si el corazón fuera eso, un depósito o un sótano para llenar con cosas. Y queremos llenar nuestra vida con eso. ¿Y qué pasa? Ahí pasan dos cosas. Primero, que nos pasa lo de la mujer que con el derrame, ¿no? Llegamos a un momento que cuando las cosas se nos rompen o cuando las personas nos dejan, nos damos cuenta que no tenemos nada. Cuando nos robaron el celular, yo he visto gente llorar porque le robaban el celular, pero llorar, literalmente. Pero una vez le dije, pero no te hicieron nada. Sí, ya sé que cuesta, ya sé que es caro un celular, pero no sé, a ver, llorar porque, la persona esta lloraba porque unas fotos que estaban en el celular se habían ido con el celular. A ver, no podemos llorar por un celular. Cuando otra frase que tenemos que desterrar, de nuestro imaginario y de nuestras bocas. Decir que tal o cual persona es el amor de mi vida. Ay, sí, encontré al amor de mi vida. Con el agravante de que hoy estoy viendo que mucha gente le dice el amor de mi vida a alguien que no conoció hace menos de 3 meses. Es otra cosa que hay que desterrar. ¿Por qué? Porque cuando el amor de mi vida me engaña o me falla por el simple hecho de ser humano, se me terminó el amor y me quedé sin nada.
Entonces la pobreza espiritual no es no tener cosas en mi casa. La pobreza espiritual no es no tener relaciones de calidad con personas que me quieran. Al contrario, eso es hasta bueno, eso es recomendable, porque Dios no me quiere solo y triste. Esa pobreza espiritual, esa pobreza interior, que en realidad es nuestra riqueza, consiste en que esas cosas, esas personas, también pueden ser los títulos, todas esas cosas, no ocupen el lugar de Dios. Tratar de que nuestro corazón no sea un sótano donde nosotros guardemos cosas que nos llenen. Porque cuando nosotros convertimos a nuestro corazón en un sótano de cosas que son efímeras, va a pasar esto, va a pasar lo de la hemorroísa, que probó médicos, probó curanderos, y nadie le solucionó los derrames de sangre, o vamos a pensar como Jairo, que el ser el jefe de la sinagoga no le sirvió para que su hija resucitara. Para las dos cosas necesitaron a Jesús. Entonces el primer mensaje es que nuestro corazón es limpiar nuestro corazón, es darle espacio a nuestro corazón para que lo que llene nuestro corazón sea Jesús. Y fíjense la reacción de Jesús. A Jesús lo seguía una multitud. A Jesús le seguía una muchedumbre. Y sin embargo Jesús solamente se detiene en esos dos casos. Solamente se detiene en el caso de la mujer de los derrames y en el caso de Jairo. Y los mira con ternura, y los mira con detalle, y a la mujer le dice, y a la mujer de los derrames le dice: hija, tu fe te ha salvado. Y la bendice. Y a la hija de Jairo la toma de la mano y con toda dulzura le dice: Talita cum, levántate, niña. Y no se limita solamente a resucitarla, que no es poco, sino que le dice: denle de comer. Miren la ternura de Jesús. Miren la forma en que Jesús trata a estas personas que se acercaron a Él con toda la fe, con toda la humildad y con toda la esperanza de que Él es el único que les podía cambiar la vida. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Como bien dice, los apóstoles le observaron: Señor, pero hay toda una multitud que te sigue. Y sinceramente, yo no dudo que Jesús hubiera tenido con cada uno de los que formaban esa multitud, estoy seguro de que con cada uno de los que conformaban esa muchedumbre, estoy seguro de que a cada uno Jesús tenía ganas de acercársele. Pero ¿qué pasaba? Que esa multitud era tan grande que justamente esa multitud lo buscaba Jesús, reconocía su necesidad, pero no había hecho ese tema de despojarse de todo, de sacarse del corazón las cosas que ocupaban lugar. Y no es que Jesús no los haya querido salir a buscar,
sino que Jesús no encontraba lugar en esos corazones. Cuando resucita a la hija de Jairo, cuando cura sin verla siquiera, porque la mujer le toca el manto y se cura, nada más eso. Cuando cura a la mujer, él la busca, él las busca porque esas personas habían hecho el lugar para Jesús en el corazón. Entonces el resumen de esto, y con esto termino para no hacer demasiado larga la prédica, porque ya era largo el Evangelio, y saquemos de nuestro corazón todo lo que no es Jesús, para que Jesús, con esa misma ternura, venga a nosotros y lo llene. Venga a nosotros y lo toque. Venga a nosotros y nos diga: Talita cum, levántate. Vengo a darte vida. Vengo a curar todas tus heridas y a más de curar, y a algo más que curar todas tus hemorragias espirituales. Vengo a darte toda la vida que emana de mi espíritu. Eso es lo que viene a decirte Jesús hoy. Pero necesito que saques de tu corazón esas cosas que no te traen felicidad, para que yo sea el que pueda curarte, sanarte, llenarte, darte la vida, sanarte igual que a la mujer de los derrames, para que yo pueda darte esa vida, para que Jesús pueda darte la misma vida que le dio a la hija de Jairo. Reza conmigo, repetí conmigo: Señor Jesucristo, ayúdame a sacar de mi corazón todo lo que no es de ti. Dame la fe y la humildad de la hija de Jairo, de la mujer de los derrames, y mírame con la misma dulzura y devolveme la vida del Espíritu y llename de esa vida que solamente vos sabes dar. Amén.